La muñeca del Tepeyac. La muñeca del Tepeyac. Muy bien. Entonces, empiezo con dos preguntas. No las vamos a contestar, sino que las vamos a tener. Las vamos a tener como presentes. ¿Es la imagen de la Virgen María una muñeca cualquiera? Eso suena feo, pero es una de las preguntas que nos hacen. ¿Es la tilma de Juan Diego o el poncho de Juan Diego, es un trapo cualquiera? Esas preguntas es simplemente para que uno diga, pues, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde sale esa pregunta? Resulta que sobre esto vamos a empezar nuestra reflexión y entonces lo vamos a dividir en 5 punticos. Esos 5 punticos los desarrollamos uno por uno y entonces terminando esos 5 puntos ya habremos más o menos logrado nuestro objetivo en la primera enseñanza. Entonces el primer punto sería ¿cómo se contesta ante el ataque protestante de muñeca? ¿Qué significa eso? A otros nos dicen los protestantes, ustedes son idólatras porque adoran un muñeco, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a contestar a eso? Segundo, vamos a ver la razón bíblica de la aparición en objetos. La razón bíblica de la aparición o de las apariciones divinas en objetos. Porque tiene que haber una razón bíblica, si no, nosotros no tendríamos un sustento para decir que es verdad. Tercero, recordar los dogmas marianos. Cuarto, vamos a ver los dogmas marianos ratificados por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dogmas marianos ratificados por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y por último, cómo sacar provecho de los dogmas marianos para nuestra vida personal. Cómo sacar provecho de los dogmas marianos para nuestra vida personal. Muy bien, ahí tenemos entonces los 5 puntos que vamos a tratar de desarrollar, a ver si nos queda esta enseñanza lo más clara posible. Empecemos. Primer punto. Primer punto es, ¿qué se contesta ante el ataque protestante de muñeca? Esa palabra cuando nos dicen, ustedes los católicos adoran muñecas, muñecos, y todo lo que ya entendemos de ahí para allá. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es, y vamos a tomar citas bíblicas para que nos ayuden en esto, Lucas 23, 34. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre que nosotros vayamos a tener un debate o una confrontación de la fe con una persona que no sea católica. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tiene sentido que yo me enoje con una persona que ignora algo? ¿Ustedes qué dicen? No tiene sentido. ¿Un niño sabe que si coge un lapicero y raya una pared está mal? No, él no lo sabe, para él es parte de su mundo. Él ignora pues, las normas o lo que uno espera que haga, ¿sí? Entonces, yo no tengo por qué enojarme con la persona. Entonces, cuando uno entiende que hay ignorancia, entonces uno dice, no tengo por qué enojarme. Es una de las cosas que hay. Cuando una persona está metida en una secta o pertenece a una iglesia no católica o está en cualquier otra creencia, pues para él lo que está profesando, lo que está defendiendo, él puede pensar que es la verdad. Entonces, el hecho de que sea ignorante, ya uno saberlo, le da a uno como esa pauta para decir, no tengo por qué enojarme. Pues si hay ignorancia, la ignorancia no se cura enfrentándose, enojándose, haciendo un debate de esa manera. Bueno, vamos con otra cita. Efesios 6:12. Acuérdense que esto hay que tenerlo en cuenta porque son enseñanzas que nos da la Sagrada Escritura y que nos ayudan a tomar un momento como este. Efesios 6:12, ¿qué dice? Porque nuestra lucha, obviamente tenemos un combate, pero esa lucha no es contra la gente de carne y hueso.
sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Entonces, claro, cuando usted ve a una persona equivocada, no debe tomar la lucha contra esa persona. Es que a esa persona alguien la equivocó, alguien la perdió, alguien le está haciendo pensar que lo que está haciendo está bien cuando está mal. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, uno va sin, a ver cómo lo dijera, no va armado en el sentido de que yo me armo con un palo, con un cuchillo, con una pistola para enfrentarme a otra persona. No. Yo sé que la persona puede ignorar y eso ya me desarma. Y yo sé que la persona puede estar engañada por los espíritus, porque los espíritus pueden querer eso. Entonces no tengo por qué enfrentarme con la persona. Es un hermano al que tengo que ver con misericordia, con amor y con cariño. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. Cuando usted llega a un ataque como este, cuando te dicen, no, es que ustedes adoran muñecas, ustedes adoran la muñeca porque la Virgen es una muñeca, entonces ahí ya eso primero nos dispone para hacer algo bueno. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Miren, hay un ánimo de ofendernos. Porque a un protestante, y no estoy hablando de las iglesias protestantes antiguas, o sea, usted se va para Estados Unidos o en lugares donde el protestantismo es mayoría, y usted no va a ver esto, no va a ver el proselitismo que pasa en América Latina. Aquí el que está en una iglesia cristiana, ¿sí?, en una denominación cualquiera, un culto cristiano, va a llegar a atacar la iglesia, es atacar. Por allá no, por allá las denominaciones y las iglesias no se atacan, están juntas, se reúnen la iglesia con los pastores y con todo el mundo y no hay problema, porque no hay proselitismo, no se quiere sacar gente de allá para acá y de aquí para allá, no, allá todo el mundo está en lo que está y no hay problema. Pero aquí el afán proselitista ha implantado un chip en la persona que la hace ser alérgica al catolicismo. Entonces, claro, ellos no tienen la culpa, pero una persona que se la llevan para la secta o que nació en la secta y que toda la vida estuvo en la secta, tiene un chip anticatólico. Entonces, claro, eso hace que ellos de alguna manera no quieran compartir con nosotros como uno lo haría con una persona que está dispuesta a encontrar la verdad. No podemos generalizar, es decir, tenemos hermanitos separados que son muy conscientes, que no atacan, que son muy respetuosos, los hay. Pero hay otros que no lo hacen. ¿Qué número es? Más porcentaje de los que respetan que los que no respetan, no lo sabemos, ¿cierto? Uno se encuentra de todo. Pero cuando alguien te ataca, que uno siente que esto es un ataque, entonces lo primero que hay que hacer sería mostrarle a la persona que no está obrando con caridad. Si detrás del diálogo que se intenta decir hay un espíritu cristiano, usted le hace caer a la persona que no está orando con caridad. Y cuando me hacen caer en la cuenta de que no estoy orando con caridad, entonces puede que si la persona quiere de verdad escudriñar la verdad, entonces tome una actitud diferente. Entonces lo primero que uno debería hacer es decirle, hermanito, bueno, yo te quisiera hacer caer en la cuenta de algo, me estás ofendiendo. Porque en el Evangelio a la persona que sigue a Cristo en ningún momento se le dice que ofenda a otra. Y cuando utilizas un término como este, tú sabes que me estás ofendiendo. Te pueden decir, pero es que es verdad, una imagen es un muñeco, ¿sí? Pero cuando yo quiero ofender a alguien, ¿qué hago? Cojo una de las verdades que están ahí y la digo. ¿Eso me hace que no le esté ofendiendo? Hago la pregunta de otra manera. Antonio es un ser humano. Cuando yo no lo quiero ofender a él, voy a tratarlo por lo más digno que tiene. Y le voy a decir, don Antonio Cano, mi gran hermano, un gran compañero, un gran líder. Mire que yo utilizo sus cualidades principales para poderlo poner. Pero si yo quisiera degradarlo, hacerlo sentir mal, entonces también voy a decir verdades, pero voy a decir las que le duelan, ¿sí? Verdades como, por ejemplo, un hombre que, ¿cuántas mentiras? Pues estoy inventando, Toñito, ¿sí? Estoy inventando. Vea, un hombre que donde se sienta, deja las sillas torcidas y desbaratadas porque pesa mucho. Voy a cambiar el ejemplo, voy a quitar a Toñito porque para que no parezca personal.
Si a usted le dicen, no, es que lo que hay ahí es un bulto de huesos y de carne, maloliente y podrida. Eso es un ser humano. Deje un ser humano 2 o 3 días, ¿y qué hay? ¿Eso es verdad o no es verdad? Pero cuando yo utilizo eso, lo que estoy buscando es herir la persona, es ofender, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo nosotros los cristianos deberíamos entender eso. No tengo en ningún momento por qué tomar algo simplemente diciendo, no, es que es verdad. Sí, una imagen es un muñeco, es la verdad. Pero estoy utilizando algo para ofender. Cuando yo lo que no me doy cuenta es que esa imagen o ese muñeco que tengo ahí, sea una pintura, sea un bulto como es una escultura como la que tenemos acá del Cristo, realmente es una representación de Dios, una representación de algo que nosotros amamos demasiado. Entonces usted le dijera, por ejemplo, un protestante, usted le dijera, mire, ¿usted cómo se sentiría, hermanito, si alguien le dijera que usted carga debajo del brazo y se va a predicar con un rollo de papel manchado de tinta? ¿Cómo se sentiría? Probablemente te diría, no, pero ¿por qué dices eso? Es la palabra de Dios, es la Biblia, es lo máximo. Sí, es verdad, pero ¿es un rollo de papel o no? Es un rollo de papel cortado. Es más, lo que usted tiene ahí es un poco de hojas buenísimas para hacer cigarros de marihuana y de bazuco y de todo eso, porque estas hojas de papel, esto para envolver la droga es maravilloso. ¿Usted por qué sale con eso por ahí? No, venga, es la palabra de Dios. Entonces, mire que es lo mismo. O sea, yo no puedo tomar un argumento para dañar a otra persona, para hacerlo sentir mal, porque eso no es cristiano. Ese argumento es bonito. O sea, mostrarle a la otra persona que realmente no es cristiano, que tomen palabras para ofendernos, ¿sí? De pronto la persona baja la guardia y de pronto se dispone al diálogo. Ahora, yo que he encontrado, y creo que todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida, en general los protestantes no están dispuestos a ceder. Cuando ellos te ponen una cuestión, tú se las explicas y ellos te saltan a otro tema. O sea, nunca están dispuestos a darte la razón. Por más que se las muestres con argumentos bíblicos, con argumentos lógicos, entonces uno finalmente diría, no, hay que mirar si la persona está dispuesta a crecer. Si está dispuesta, háblele con cariño, con amor, muéstrele. Pero si después de esto usted ve que lo que quiere es empezar a saltar y a saltar y a saltar, deje la cosa así, ¿cierto? Es mejor apelar al recurso de la caridad para no convertirse pues como en un problema eso que está ocurriendo ahí. Muy bien. El segundo tema que queríamos decir acá, ¿cuál es la razón bíblica o cuál es una cita bíblica que nos apoya las apariciones? ¿Sí? Miren, la Sagrada Escritura, para la Sagrada Escritura no son ajenas las apariciones del Señor y de los seres que están, de los bienaventurados. ¿Cierto que no? No son ajenas. Por ejemplo, miremos en el pasaje cuando termina el pasaje de Maús. En ese pasaje, nosotros vamos a encontrar en Lucas 24:34, Lucas 24:34, encontramos que después de que los discípulos de Maús regresan y todo eso, ¿qué están diciendo allá los otros? Dicen, es que es verdad. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Miren, ¿Jesús se apareció varias veces después de resucitado? Sí, varias veces. Acordémonos que estamos en Lucas 24:34. Ahí está diciendo, sí, es que es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Mire pues a cuánta gente se le apareció a Jesús. Por favor, vaya contando. Vaya contando. Mónica, ¿lo encontraste? Sí. Se le apareció a Pedro y luego bueno, vamos pues de a uno. ¿Se le apareció primero a quién? Pedro. A Pedro. Y luego a los 12. O sea que ¿cuántos van? 13. Bueno. Y a los dos, no, pero al decir que primero a Pedro y después a los 12, es que primero lo vio Pedro solito y después estaba con los 12 y volvió y se les apareció, ¿cierto? ¿A eso quiere decir? Sí. Después se dejó ver por más de 500 hermanos. Oiga, después Jesús resucitado se dejó ver ¿de cuántos? 500. De más de 500, o sea, no fueron 500, sino más de 500.
pero O la sea, mayoría vive todavía. oiga pues, o sea que muchos de esos, cuando Pablo estaba escribiendo esto, que la carta de Pablo a los Corintios, pues Pablo, cuando estaba escribiendo esto, había mucha gente viva que habían visto a Jesús. Algunos ya habían muerto, pero la gran mayoría, como dice él ahí, lo habían visto. ¿Quién más? Después se le apareció a Santiago. Después se le apareció a Santiago. A todos los apóstoles. Y luego a todos los apóstoles. O sea que a los apóstoles se les apareció según eso, ¿cuántas veces? Pues aquí según San Pablo ya está la segunda vez, ¿cierto? Pero acuérdense que el Evangelio nos muestra varias apariciones de Jesús. ¿Y qué más, Mónica? Y se me apareció también a mí. Y se me apareció. Iba a decir al aborto, el último de todos. Eso. Él utiliza esa palabra que, por último, se me apareció también a mí, como un aborto, como, pues, lo último ya, cierto, ya estaba a punto de morirse la cosa y no. ¿Cómo? Pero abortivo. Abortivo. Si él utiliza la palabra aborto, pues porque dice, no, es que ¿cómo es que el Señor me elige a mí para ser un apóstol de Él? Si yo era el perseguidor de la iglesia, el que los quería matar, encarcelar a todo el mundo, y vea, y Él tuvo tanta misericordia que ya, siendo yo pues como un aborto, lo que ya estaba muerto, lo que ya no, y miren cómo me dio esta oportunidad de ser apóstol también, porque ese es el apóstol San Pablo. Entonces mire todas las apariciones que nos narra aquí. Hay otra, miremos por ejemplo en Marcos 9:4, aparece cuando está Jesús en la transfiguración. ¿Se acuerdan que Él subió al monte y entonces empezó a orar y se le transformó el rostro que iluminaba? Marcos 9:4. Marcos en la transfiguración. Cuando a Jesús se le volvió la ropa toda resplandeciente y toda blanca, dice que se le aparecieron. Eso. ¿A quién se le aparecieron Elías y Moisés? Eso, a los 3 apóstoles. Leámoslo bien a ver para que veamos si sí es así. Se le aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Eso, entonces, hasta ahí. O sea, a los apóstoles que estaban con él, los que fueron con Jesús, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Mire que estaban viendo la aparición de bienaventurados, porque Elías, pues profeta que marcaba la pauta en el Antiguo Testamento y Moisés la ley. Miren qué bonito eso. Y si ustedes recuerdan también cuando Jesús murió, ¿se acuerdan que cuando Jesús murió la tierra, qué pasó con la tierra? La tierra tembló, ¿sí? Y hubo oscuridad y la tierra se abrió, pero se abrieron los sepulcros y resucitaron varios justos y se le aparecieron a varios en Jerusalén. O sea, mire que las apariciones son algo normal para la Sagrada Escritura. No estamos hablando aquí de las apariciones de ángeles que ocurren y que están, bueno, no vamos a utilizar todas las citas, pero miren que las apariciones sí son bíblicas. La Biblia nos muestra que sí hay apariciones. Pues bien, vamos a ver dónde la aparición en un objeto, como es el caso de la imagen de la Virgen de Guadalupe y otros que existen, sí también tiene una razón bíblica. Vamos a buscar Lucas 19, 38, 40. El contexto es, a Jesús lo estaban alabando. A Jesús le estaban diciendo Hosana, bendito, lo estaban alabando, lo estaban tratando como Dios y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Le decían Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, lo estaban tratando como a Dios. Y los fariseos que estaban ahí, que le dijeron, repréndelos, reprende a tus discípulos, ¿cómo te van a estar diciendo eso? Pero mire Jesús lo que dice, en verdad os digo que si estos callan, gritarán las piedras o hablarán las piedras. Entonces es una razón, mire, el mismo Jesús dijo, si ustedes que me han escuchado, si ustedes se quedan callados, si ustedes no proclaman la gloria de Dios, que ustedes la han conocido porque son mis discípulos, si ustedes se llegan a quedar callados, van a gritar las piedras, es decir, los objetos inanimados van a hablar de mi gloria.
Busquen por ahí el Cristo de las limpias. Busquen, anótenlo ahí para que, búsquenlo, a ver qué es lo que pasa. No está en la Biblia, sino que lo van a buscar ustedes en internet para que vean el Cristo de las limpias de Cochabamba. ¿Qué es el Cristo de las limpias? Miren, es una imagen, es un busto de Cristo. No, es de aquí, creo que es aquí nomás. ¿Sí? Es solamente aquí, no tiene brazos ni nada, sino que solo el busto así. Es un Cristo con la corona de espinas, pero creo que en el 1995, me parece, no sé si fue antes, empezó a chorrear sangre. ¿Sí? A chorrear sangre. Una imagen de yeso. Empezó a chorrear sangre. Es decir, una piedra gritando la gloria de Dios. Que han hecho todos los estudios científicos del caso. Empezó a chorrear sangre, entonces tomaron una costra de la sangre ya coagulada, ¿sí? Y van y la analizan y es la misma sangre del milagro, de los milagros eucarísticos. Tomaron un pedacito de en esa costrica, iba un pedacito que no era sangre. Lo mandaron a un científico de estos, el mejor en la rama, y dijo, no, esto es vegetal. ¿Cómo es posible que en una imagen de yeso haya una muestra vegetal? Esa muestra vegetal, entonces la mandaron a otro laboratorio donde tenían toda la tecnología para saber y dijeron, esto es una espina de una especie que crece en Palestina. O sea, como una imagen de yeso en Bolivia, hecha por un escultor cualquiera, resulta teniendo una espina, de una espina que solo crece en Palestina. Es increíble, ¿cierto? Entonces, es una piedra, un objeto inanimado gritando la gloria de Dios, ¿sí? Proclamando, mire, todo esto es verdad, ¿sí? Eso ha pasado en otros casos. Por ejemplo, la sábana santa. La sábana santa no fue hecha por un ser humano. Pues la sábana sí, la sábana la tejieron en el siglo I, ¿cierto? Que fue el sudario con el que, bueno, el sudario no. Lo que llamamos sábana santa, no sé si ustedes más o menos tienen la idea de cómo es. Imaginemos que es una sábana desde aquí hasta la segunda mesa. Un poquito más larga pues, pero más o menos, así de larga. Yo tuve la oportunidad de conocer una réplica, pues aquí donde los legionarios de Cristo, muy bonita, eso es una cosa que los transporta a uno porque es ver la imagen del Señor ahí, y más o menos así de ancha. Entonces, ¿qué hacían? Acostaban al difunto, por decir algo, ponían al difunto acá, con la cabeza para acá, listo, el difunto está acá, con la cabeza para acá, le pusieron las manos acá, y lo que hicieron es que cogen este otro pedazo de tela, se lo traen hasta acá, y lo cubren, ¿sí? Ya quedó envuelto por encima y por debajo. Resulta que en esa sábana está la imagen de Jesús, por delante y por detrás. Claro, porque se quedó envolviéndolo. Y está todo, está el rostro completo, están todos los azotes, están las señales de los clavos, los golpes que recibió en la cara, todo, absolutamente todo. Busquen también esa información para que se den cuenta. Como un objeto inanimado está gritando. Cuando usted va y coteja el Evangelio, los datos del Evangelio, con los datos que han encontrado en la sábana santa, los ve todos, no se pierde un detalle. Yo cada vez que tengo la oportunidad de meterme en ese tema de la sábana santa y hablar un poquito de eso, yo termino llorando porque es que es increíble, o sea, ver... Oraciones por la sábana santa que fue vuelto tu cuerpo santísimo. Claro, sí, y es verdad. Entonces a uno le dicen, venga, ¿y ustedes por qué hacen a Jesús como lo hacen? Porque tenemos la foto. Así de sencillo. Pero es que la sábana santa la han estudiado en este siglo. No, la sábana santa la recogieron los judíos allá cuando entraron y lo encontraron enrollado. Desde allá la encontraron y empezaron a guardarla. Lo que pasa es que cuando en la época de los apóstoles, ellos no podían estar sacando la sábana para todas partes porque los iban a matar por idólatras. Acuérdense que el pueblo judío no tenía imágenes, ¿cierto? No tenían imágenes, y sobre todo a Cristo lo habían crucificado precisamente porque Él se proclamaba hijo de Dios. Entonces si mostraban, claro, si mostraban la sábana santa ya los linchaban a todos. Entonces miren ustedes cómo fue eso. Ellos tuvieron que esconderla, pero hay indicios históricos de todos los lugares donde estuvo la sábana santa.
Y esa sábana santa, lo que ellos hicieron fue que como era tan larga, la doblaron, ¿sí? La doblaron de modo que lo que quedó así como que se podía ver era el rostro nomás. Quedó como, digamos, un rectángulo así. Ahí estaba doblada la sábana, como el tamaño de una almohada, y se veía solamente el rostro. Y eso era lo que le mostraban a la gente. Por eso, la imagen que nosotros tenemos de Jesús no ha cambiado. Yo desde que estoy chiquito la vi así. Así misma. ¿Por qué? No, que Jesús era negro, que era calvo, que no tenía barba. No, así era. Así era. Y ahora, con la tecnología que hay, se reconstruye el rostro de una manera y el cuerpo de una manera impresionante, con medidas y todo. Entonces es una cosa maravillosa. ¿Cómo se logró la imagen de la sábana santa? Ellos hablan de que la única manera de producir una imagen como la que está en la sábana santa es la explosión de muchas bombas nucleares al mismo tiempo, para poder hacer eso. Para que la radiación haga que el cuerpo emita esa imagen. ¿Qué se dice? Fue en el momento de la resurrección. En ese momento Jesús dejó impresa esa foto tan linda ahí. Es una cosa hermosísima. Pero, como les digo, entren, busquen y se van a dar cuenta, hombre, cuántos golpes, cuántos latigazos, cuántos azotes, cuánta crueldad hubo contra nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros a veces con miedo de proclamar la fe en Él. Si estos callan, gritarán las piedras. Entonces miremos qué bonito, una sola cita y nos da la evidencia para poder decir, claro, cuando una imagen habla es porque el Señor también lo quiere y lo permite. Claro, hay imágenes hechas por los seres humanos que el Señor ama, o que era el arca de la alianza. Era una imagen, porque era un cajón y le pusieron encima 2 querubines. ¿Quién hizo eso? Un ser humano. Un ser humano hizo esas imágenes, pero Dios quería que esa imagen representara su gloria y Él se asentó en ese lugar. El que pintó, el que pinta esto, el que toma la foto del Papa, el que hace todo eso, claro, eso lo hace un ser humano. Pero Dios no descarta que a través de esa imagen se pueda estar gritando y proclamando su gloria. ¿Quién de nosotros no se ha enternecido viendo imágenes? Miren el Cristo que tenemos acá. Entonces, la imagen grita también la gloria de Dios, ¿sí? Qué bonito eso. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos la razón bíblica de las apariciones. Ahora vamos a recordar así brevemente los 4 dogmas de la Virgen. Son 4. Y tienen un orden, pero no es porque el uno, esto ya lo habíamos dicho, no es porque tenga que ser uno antes que el otro, sino que así se fueron dando en la historia el momento en que fueron proclamados, ¿sí? Entonces, el primer dogma de la Virgen es la maternidad divina. Dogma de la maternidad divina. Se da en el año 431, o sea, en el siglo V. Año 431. En el concilio de Éfeso con el Papa San Clemente I. ¿Y cuál es el resumen de este dogma? Que María es madre de Dios. Eso es. Empezó una hereje a decir que María no era madre de Dios, que porque Jesús no era verdadero Dios, sino que era un muñeco, era una apariencia. No, el dogma proclama que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y quién es la madre de ese hombre? María. Por lo tanto, María es madre de Dios. Ahí está. Miren, la primera parte del Ave María está en la Sagrada Escritura, ¿sí o no? Nosotros encontramos allá en Lucas 1:28 y siguientes que el ángel se le aparece y le dice: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hasta ahí la primera parte. ¿Y la segunda dónde está? Mire, cuando se hizo el concilio, cuando ese dogma de la maternidad divina se hace ya oficial en la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Compone la segunda parte del Ave María, donde dice: Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que enseñárnoslo. Mire que la iglesia es muy sabia. ¿Cómo hace la iglesia para enseñarle a todo el mundo las verdades de fe? Lo mete en las oraciones de la liturgia, y al estar en las oraciones la gente lo aprende. Porque acordémonos que estamos hablando de la historia, y en la historia no es como hoy día. Hoy el porcentaje de personas que no saben leer y escribir es mínimo, al menos en nuestro ambiente es mínimo. Hay países aquí en Latinoamérica donde es muy alto el porcentaje de personas que no saben leer y escribir. Pero aquí en nuestro medio pues no es muy común. Nosotros casi todas las personas que conocemos, casi todas saben leer y escribir.
Pero en aquel entonces, donde era mínima la cantidad de personas que sabía leer y escribir, ¿cómo hacían para enseñarle estas verdades al pueblo? A través de las oraciones, porque en las oraciones se repite. Entonces, si en la oración se compone Santa María, Madre de Dios, ¿usted cuántas veces lo dice en un rosario? 50, se lo tuvo que haber aprendido. Después de haber dicho eso 50 veces, se aprendió el dogma. Maravilloso, ¿cierto? La pedagogía de la iglesia, qué bonito eso, el Espíritu Santo moviendo la iglesia para que pueda enseñar. Entonces miren qué bonito eso. Entonces ese es el primer dogma, o sea que María es madre de Dios, madre de Dios. También habíamos dicho esto, María no es madre de la Santísima Trinidad, no. María es madre del Padre, no. María es madre del Espíritu Santo, no. María es madre de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que es Dios. Entonces María es madre de Dios. Ahí está. Muy bien. El segundo dogma es el de la virginidad perpetua. Virginidad perpetua, ¿qué significa? Que María era virgen antes, durante y después del parto. Eso es perpetua. La Virgen, aunque quedó embarazada, aunque tuvo un hijo que es Jesús, nunca perdió su virginidad. Se da en el año 649, año 649, en el tercer concilio de Letrán, con el Papa San Martín I. Miren qué bonito eso. Virginidad perpetua de María. El tercer dogma es la Inmaculada Concepción, año 1854. Año 1854 con el Papa Pío IX. ¿Y qué es lo que dice el dogma? Que María es la única criatura humana que fue concebida sin pecado original. Todos nosotros nacemos con pecado, o sea, somos concebidos. Vea, que es que usted tuvo relaciones con su esposa y lleva 10 segundos ahí de haberse juntado espermatozoide y óvulo. Lleva 10 segundos de tener pecado original. O sea, nosotros todos los seres humanos hemos sido concebidos con pecado original. Menos una, que es la Virgen María. La Virgen María no fue concebida por pecado original. Es que eran muy santos San Joaquín y Santa Ana. Sí, seguramente eran muy santos, pero no es porque ellos eran santos, sino porque ella iba a ser la madre de Jesús, de Dios. Y Dios no podía nacer de una mujer que hubiera tenido contacto con el pecado. De eso se trata. Listo. Y vamos con el cuarto dogma, que es el de la gloriosa Asunción de María. Ese es el más nuevo. Ese tiene 74 añitos. En 1950, con el Papa Pío XII. ¿Qué es lo que dice el dogma? Dice que la Santísima Virgen María, una vez terminada su vida mortal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Es decir, que su cuerpo, ella no experimentó la corrupción. Porque si la corrupción es la paga del pecado, ella que no cometió pecado, ni tuvo pecado original, no tenía por qué haber experimentado la corrupción de sepulcro. No, lo que dice el dogma es que terminado el curso de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. O sea, el Papa no da una definición de si murió o no murió. El término que utiliza la Iglesia, y sobre todo la Iglesia oriental, es que María se durmió. Como que dice, se acabaron sus días en la tierra, se durmió y fue llevada en cuerpo y alma al cielo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice el dogma. ¿Listo? ¿Que murió o no murió? No, pues se supone que terminó el curso de su vida en la tierra. Terminó el curso. El Papa no explicita, es decir, lo que el dogma dice es que hay que creer que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Por qué? Porque no tuvo pecado. Y como el pecado, la paga del pecado es la muerte y la descomposición, pues no tenía por qué haber tenido esa condición. Muy bien, el cuarto tema que habíamos hablado, y es ¿cuáles son los dogmas marianos ratificados por la imagen de la Virgen de Guadalupe? Bueno, les voy a ir pasando la imagen para que ustedes la vayan viendo.
Entonces vamos a mirar cuáles son los dogmas. 4 dogmas que tiene la Santísima Virgen María. Lo primero es que acuérdense que la Virgen María se le apareció el 9 de diciembre a Juan Diego, a San Juan Diego. Y cuando se le presentó, le dijo estas palabras: yo soy la perfecta, siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Pero ustedes se acuerdan que ella se le apareció a otro indecito, el mismo día, a los 2 días, al tío Bernardino, que estaba enfermo. Vea cómo fue la aparición de la Virgen de Guadalupe. Iba Juan Diego para el catecismo. Él iba el sábado para el catecismo. Tenía que cruzar la montaña. Y cuando pasó por el Tepeyac, aparece la señora que baja del cerro, resplandeciente, hermosísima. Y cuando él le pregunta quién eres, le dice: yo soy, mire, perfecta, siempre Virgen María, Madre de Dios. ¿Cuántos dogmas está ratificando ahí? Ahí prácticamente está hablando de 3 dogmas. La perfecta, o sea, esa es Inmaculada Concepción. Siempre virginidad perpetua, Virgen María, Madre de Dios. Estamos hablando de 3 dogmas de Dios. Mire qué bonito. Solo en la presentación de la Virgen está ratificando 3 dogmas. Es una cosa hermosísima. Y así mismo se le presenta a Bernardino, que estaba ya enfermo y que se iba a morir, y que el médico le había dicho: no, ese hombre se muere. Y por eso Juan Diego cuando fue, dijo: no, donde yo pase otra vez por el morro, la Virgen me va a detener. Y entonces, vea, resumamos para que no nos queden pedazos mochos, porque yo creo que conocemos la historia, pero una vez se le olvida. Entonces, el primer día se la encontró y le dijo: vaya donde el obispo y le pide que me hagan un santuario. Él bajó donde el obispo y no le pararon bolas. Entonces se devolvió y le dijo: no, mande a otro. Le dijo: no, tienes que ser tú, vuelve ahí donde él, ¿sí? Entonces al día siguiente él vuelve y va donde el obispo, pero no lo atienden, y es cuando le dicen que tiene que pedir una señal. Regresa, listo, se encuentra a su tío enfermo, y entonces consigue el médico lo mira y dice: no, se va a morir, ese hombre se muere de eso. Entonces, ¿qué dice? No, pues sí, ¿qué voy a hacer? Voy volado por el sacerdote. Y cuando él iba corriendo por el sacerdote, dijo: no, yo no puedo pasar por aquí, porque por aquí se me aparece la Virgen. Se fue a dar la vuelta por otro lado. Pues por allá se le echó travesía a la Virgen y le dijo: ¿para dónde vas, Juan Diego, el más pequeño de mis hijos? Le dijo: no, es que mi tío tal cosa. Digo: no, tranquilo, tu tío no morirá de esta enfermedad, ya está sano. Y en el mismo momento se le estaba apareciendo al tío y le estaba diciendo: yo soy la siempre, la perfecta siempre. Es que eso es hermosísimo, es hermosísimo. Nosotros tenemos por ahí el Nicam Mopewa, que es el escrito, digamos, el original de donde sale toda la aparición. Lo primero que se escribió, pues yo digo original, o sea, no, tenemos una copia, pero imagínense qué bonito eso. Y narra toda la historia, y los 2 indiecitos hablando, y cómo le hablaba a él, y mi niña linda, como le decía él a la Virgen. Bueno, es una cosa maravillosa. Los solos términos le comunican a uno la santidad de ese hombre, de cómo le hablaba él a la Virgen y cómo ella le hablaba también a él. Bueno, ahora vamos a ver en la imagen. Ya la imagen está pasando, ¿cierto? Ustedes la van mirando. Bueno, pasémosla también a este lado. Bueno, una de las cosas que vamos a ver: cabello suelto. Miren que la Virgen tiene el cabello suelto, ¿sí? Si tuviera el cabello recogido, ¿se le vería por ahí por los laditos del manto? No. Por ejemplo, Jensi tiene el cabello recogido. Si Jensi tuviera un manto, no le veríamos el cabello, ¿cierto? No le veríamos, pero miren que la imagen de la Virgen sí le vemos el cabello, ¿sí? Entonces, el cabello suelto para la cultura azteca significa que es una mujer virgen. Entonces, coloquemos eso. ¿Qué significa el cabello suelto en una mujer? Que es una mujer virgen. Recordemos que esto es importante para los pueblos. Los pueblos en todos los tiempos han visto una señal de que una mujer, pues si es virgen, entonces muestra que está, digamos, dispuesta para ser desposada. Y miren que ahí está la señal. El cabello suelto para la cultura azteca representa que es una mujer virgen, es una mujer que está dispuesta para ser tomada en matrimonio. Bueno, miren pues qué bonito esto.
Segundo, el cinturón puesto por encima del vientre demuestra que está embarazada. Claro, mírenme por favor un momento. Hagan de cuenta que yo soy la Virgen. Hagan un esfuerzo grande. ¿Sí? Y que estoy embarazada. Si yo me pongo el cinturón acá, le estaría haciendo daño al bebé. Se lo pone arriba. ¿Ven qué bonito? Se lo pone aquí, más altico, queriendo decir, miren, no tengo el cinturón aquí para poderme coger los mondongos aquí, sino que lo tengo arriba porque no quiero hacerle daño a mi criatura. Miren qué bonito eso. Entonces, ese cinturón de la Virgen demuestra que está embarazada. ¿Cuántos dogmas tenemos ahí? En la imagen, con esos dos primeros detalles que hemos hablado. Virginidad y maternidad. Hombre, es que son, ¿quién dice eso? Solo la Sagrada Escritura. Miren, una señal, la Virgen, cabello suelto, está encinta. Oiga, ¿cómo aparece el Evangelio en una imagen? Para que los indiecitos que no tenían ni idea de leer el Evangelio, la vieran como es. Eso es una belleza, ¿no? Si ustedes callan, las piedras gritarán. Es que eso es hermoso. Mira la teología tan hermosa que tienen las apariciones. Vamos a ver ahora la flor Nahui Olin. Flor Nahui. Nahui, eso lleva H intermedia. N-A-H-U-I. Primera palabra. O-L-L-I-N. Nahui Olin. Olin, yo no sé, le damos la Olin. La flor Nahui Olin. Miren, es una flor de 4 pétalos que para los aztecas representan la divinidad de Dios. Y esa flor la tiene la Virgen en su túnica. Búsquenla a ver si la ven. Creo que aparece como 9 veces. Es una cosa hermosísima. ¿Aparece cuántas? Creo que son como 9, no sé. En la túnica. Porque el vestido de la Virgen está conformado de 2 piezas, ¿sí? La túnica, que es la ropa que directamente está sobre su cuerpo, y el manto. Son dos prendas que conforman su traje. La flor representa la divinidad de Dios. O sea, está hablando de que hay de Dios. Ese es Dios, representa a Dios. Mire qué bonito. Búsquenla por favor para que se den cuenta de esas flores que están ahí, porque para la cultura azteca esas representan a Dios. Miren qué bonito eso. Ahora, los rayos, ella está vestida de sol. Y si uno mira los rayos es como si salieran, o sea, apuntan a su vientre. O sea, los rayos no están aquí detrás de la cabeza. Si usted mira ¿cómo se llama eso? La perspectiva, los rayos no salen de la cabeza, salen desde la parte del vientre. Queriendo decir que es la madre del sol o de la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es el sol que ilumina el mundo entero? Es Jesús. Es Jesús. Cuando miremos ahorita las citas del Evangelio que nos hablan de quién es la luz es Jesús. Es que es muy bonito. Miren cómo una imagen aparecida para un pueblo indígena y pues si los españoles que estaban allí, resume toda la Sagrada Escritura. ¿No les parece muy lindo? Las piedras gritarán. Y nosotros a veces, claro, nosotros no nos emocionamos, no nos llenamos de gozo por las verdades de fe, pero mire, cuando ustedes se queden callados, las piedras gritarán. Mire qué bonito. Otro, las nubes. Las nubes indican la elevación. La elevación hacia la que se les parece eso. La Asunción. La Asunción. Mire qué bonito eso.
Las nubes indican la elevación, la altura espiritual, la maternidad y la vida. Ah, qué bonito lo que representan las nubes para el pueblo azteca. Ahora miremos el manto. El manto tachonado de estrellas. El manto tachonado de estrellas. Ese manto está hecho al estilo de los mantos que usaban los nobles indígenas aztecas de México. O sea que indican la dignidad de la persona que está ahí. O sea que estamos hablando de una reina. Hoy es el día de ella, es que es una cosa maravillosa. Dicen los estudiosos, yo no traje el dato completo porque pues ustedes saben que son demasiadas cosas que uno quisiera tenerlas todas a la mano, pero ustedes lo pueden buscar. Dicen que el manto tiene 46 estrellas y coinciden perfectamente con las 46 estrellas que en esa noche se veían en el cielo de México. ¿Cómo saben eso? Sencillo, pues, lo voy a decir sencillo como lo he visto. En el planetario de Medellín, a usted le muestran la noche, por decir algo, la noche de hace 100 años, y entonces ese telescopio que está allá, ese simulador, empieza a devolverse, y transforma, y dice, vea, el cielo a las 8 de la noche hace 100 años era así, y empieza a devolverse, y pone un cielo, y es que era así. Lo devolvemos otros 200 años, y cambia, o sea, usted ve que van cambiando en la posición las cosas, y entonces, claro, hacen ese proceso y aparecen las 46 estrellas con las constelaciones que se veían desde México en la noche que apareció. Es una cosa maravillosa. Es más, ese dato no lo voy a decir porque no lo tengo, pues sí lo escuché, pero como no lo consulté a fondo, lo voy a dejar un poco vago. Pero miren, la posición en la que están puestas las flores ahí, la posición exacta como están con el ángulo y todo eso, expresa, creo que son 3 montañas o 3 volcanes que están en México, vistos desde el espacio. Exactamente, o sea, colocan la imagen desde arriba, la imagen satelital, y coincide exactamente donde están los puntos. Puntos sagrados para los aztecas. Es una cosa maravillosa. Eso, mire, eso no lo iban a usar los aztecas en esa época, pero es que esa imagen, ¿a cuántos siglos le está gritando? Miren, y se seguirán descubriendo cosas. Lo que descubrieron en los ojos. La imagen, mire, la imagen tiene un origen sobrenatural y es de la siguiente manera. Cuando Juan Diego le dice a la Virgen que el obispo le pedía una señal para poderle creer, ella le dice, suba a la cumbre del cerro y usted va a encontrar ahí unas rosas. Córtelas y se las lleva al obispo como señal. Esa es la señal que le está pidiendo. Entonces, claro, ¿por qué era una señal? Porque es que era un cerro donde no hay posibilidad de que esa vegetación, o sea, un cerro árido, seco. Y claro, cuando subió encontró unas rosas maravillosas, las recogió, las envolvió en la tilma y le dijo, ahora llévele esas rosas al obispo. Él bajó donde el obispo y cuando bajó las rosas, porque dijo, mire, esta es la señal que la Virgen envía. Cuando depositó las rosas en el piso, inmediatamente aparece la imagen tal cual la conocemos. Entonces, cuando ella aparece ahí, caen todos de rodillas y creen en la aparición. Claro, los estudios que se han hecho no han encontrado una sola pincelada, no la existe. No hay una sola pincelada en la tela. No hay explicación de cómo llegó a formarse la imagen. Pero a medida que han ido haciendo los estudios, han ido comprobando el origen sobrenatural de la tela. Entonces, por ejemplo, les iba a hablar de los ojos. En los ojos han encontrado, por ejemplo, yo me acerco a cualquiera, yo me acerco a Mónica. Si yo la miro con detenimiento, pues yo estoy muy ciego, pero si yo no fuera tan ciego y la pudiera mirar con detenimiento, podría encontrar en el ojo de ella a Toño, a la imagen de Jesús, a el aro que está allá, todos los hermanitos que están de aquí para allá, yo me estaría viendo reflejado, todo. Claro, microscópico, pero ahí está, porque es que es un espejo. En la imagen de la Virgen, al ampliarla,
encontraron una cantidad de personas. Entonces está Juan Diego, está el obispo, está el prefecto, están los guardias. Hay una cantidad impresionante. Y empezaron a encontrar toda esa gente y a buscarlos y los encuentran. Históricamente están. Había una, a mí me impactó mucho, que había una negrita. Había una negrita ahí, que entonces decía, pero venga, estaremos equivocados porque no encontramos la negrita en ninguna de las crónicas. Hasta que uno de esos que lee y funciona, encontró en un archivo de la época del obispo, ya se me olvidó el nombre de este señor, Juan Luis de Zumárraga, creo que es. Encontró que tenían una criada traída del África, que estaba al servicio de él, también estaba ahí. Y aparece en los ojos de la Virgen. Es una cosa impresionante. Bueno, sigamos. Entonces, el manto tachonado de estrellas representa que es una reina. Representa que es una reina. Ahora, ustedes saben en la Sagrada Escritura a quién le llama estrellas. El libro del Apocalipsis llama estrellas a los ángeles. Cuando ustedes lean el libro del Apocalipsis van a encontrar que las estrellas son los ángeles. De hecho, cuando hablan de que Satanás fue arrojado a la tierra, dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, que son sus ángeles, o sea, los demonios. Y por eso nosotros decimos que María es reina de los ángeles. Mira qué bonito. Eso no es que se lo inventaron por ahí, añadamos al rosario 54 letanías, lo que a usted se le ocurra. A ver, diga usted una. No, van encontrando cada uno de esos piropos en la Sagrada Escritura. Qué bonito. María es reina de los ángeles, una hermosura. Bueno, miren otra cosa hermosísima. México son tres sílabas. Mexico. Si quieren anotarlas de la siguiente manera. Metz, M-E-T-Z. Metz, es la primera. Metz, pues yo no sé decir la Z. Metz, Metz, primera. La segunda, Xic, o sea, X, Y y C. X, Y y C. Y la última sílaba, co. México significa M-E-T-Z. Sí, M-E-T-Z. Luego es X, Y, C. Y luego C-O. Significa que la luna es el centro. O quiere decir que México está en el centro de la luna. De la luna. Y en la imagen, ¿quién está en el centro de la luna? La Virgen. Como queriendo decir, ¿dónde está México? Que son todos ustedes, mis hijos, también estoy. Es que eso, ¿se imagina cómo se sentiría? O sea, es que mire la carga simbólica, el lenguaje tan hermoso, tan lleno de ternura de la Virgen, queriéndole decir, vea, ustedes creen que yo no estoy en todo este territorio. En todo ese territorio estoy yo. Es una cosa muy hermosa, ¿cierto? Hermosísima. Bueno, otro detalle, hay muchos. No podemos abarcarlos todos porque esto necesitaría un estudio completo. Digamos un último detalle. Sí, no, es que esto no tiene fin. El ángel está cogiendo dos cosas. Está cogiendo con una manito el manto de la Virgen. Acuérdense de ir rotando otra vez la imagencita para que vayan viendo y comprobando todo. El ángel está cogiendo con una manito el manto de la Virgen, que representa el cielo. Y con la otra manito le está cogiendo la túnica, que representa la tierra. Porque la túnica, ¿a quién viste? A los hombres. Y la Virgen es una mujer, un ser humano. Pero el manto que representa la divinidad, que representa el cielo, la está cubriendo a ella toda, y el ángel está mostrando que la Virgen María une el cielo y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Dejando que en su vientre llegara nuestro Salvador. Hermanitos, yo les hago una pregunta.
¿Cómo dice el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿María tuvo o no tuvo pecado? Sin pecado original, o sea que tuvo o no tuvo pecado. No lo tuvo. ¿La Virgen María fue salvada del pecado o no? ¿Necesitaba ser salvada del pecado? ¿Sí o no? Sí, porque no venía el Señor. Necesitaba ser salvada. ¿Ella en algún momento dijo que Dios la había salvado del pecado? ¿Ah? Está cerca del reino de los cielos. Lucas 1, 46, 47. Lucas 1, 46, 47. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios. Si no hubiera sido salvada, no hubiera dicho mi Salvador. Hubiera dicho, no, en Dios mi Hijo. Y sacando pecho, ¿sí o no? Dios mi Hijo que va a salvar al resto del mundo, a mí no. Pero ella dijo, en Dios mi Salvador. Mire qué bonito esto. Entonces ya pasamos a la última parte. ¿Cómo sacar provecho de los dogmas marianos? ¿Qué me enseña a mí como cristiano? ¿Qué me queda a mí como de bueno para yo aplicar en mi vida? O si no, ¿para qué me metí aquí todo este rato? Entonces, seguramente aquí podríamos tener muchas enseñanzas lindísimas. Yo voy a colocar algunitas, pero acuérdese que esto es un trabajo que usted debería continuar con todo el cariño, sacando y escudriñando todas esas bonitas reflexiones que pueden salir de esta enseñanza. Pero mire, tenemos una madre que siempre nos acompaña e intercede por nosotros. Tenemos una madre que siempre nos acompaña e intercede por nosotros. ¿Cómo está la Virgen María? ¿Cuál es su posición? ¿Ustedes han visto la posición de selfie? ¿Cómo es la posición de selfie? Así va. Si la Virgen estuviera posando por una selfie, ella queda así. Y haciendo, ¿cierto? Poniendo. ¿Cómo está? Vea, orando. ¿Por quién está orando? Dijimos que había aparecido en el medio de quién. En ese momento de lo que representaba México, de toda esa cultura, pero está orando siempre por todos sus hijos. Mire qué bonito eso. Entonces, tenemos una madre que siempre está orando por nosotros. Eso nos tiene que dar una confianza muy grande, porque María está orando por nosotros. O sea, es que nosotros aquí salimos a las 4, a las 5 de la casa, no sé. ¿Usted sabía que la Virgen está orando por usted? Con nombre propio. Que ella tiene su carita, sus ojitos, su sonrisa, y ella lo tiene grabado y está orando por usted. Está orando por mí. O sea, la Virgen está pensando en ti. Te está queriendo, te está mimando. Es muy lindo saber que ella está orando por mí en este momento. Ella toma mi nombre y se lo presenta a Jesús. Es que es muy lindo. Me conoce mis debilidades, mis problemas, lo que yo ni siquiera sé, y bailo y se lo dice a Dios. Había o hay un programa por ahí que se llama Mil Formas de Morir o algo así. Y entonces en la introducción decía, es casi, o sea, no entendemos por qué habiendo tantas maneras de morir, la gente dura tanto. Porque es que tenemos tantos peligros a diario en todas partes que es más fácil estar muertos que vivos. Pues yo tengo una respuesta. ¿Por qué estamos vivos y por qué seguimos aquí? Pues tenemos una madre intercediendo por la humanidad para que todos tengamos la posibilidad de salvarnos, hombre. ¿Cómo no vamos a tener? Siempre. Si nos pasan cosas, seguramente. Siempre nos van a pasar. Pero son malas bendiciones. Son 10 millones de bendiciones por una cosa que no nos gusta, de acaso. Y esa se nos lleva a la vida, que nos centramos en esa. Mire qué bonito. Otra. Dios es nuestro Salvador y no nuestro condenador. Esa palabra suena fea, pero yo creo que resume lo que queremos decir. Dios es nuestro Salvador, no nuestro condenador. Cuando uno mira a la Virgen, usted se le olvida que Dios condena, porque Dios no condena. Dios lo que hace es salvarnos. Se condena a uno. Claro, lo que uno ve es a la Virgen siempre intercediendo por nosotros y por nuestro bienestar. Es muy bonito porque nos da esperanza. Tenemos la esperanza de ir a la gloria de Dios. ¿O qué nos da esa seguridad?
la asunción de María. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, porque su Hijo la salvó del pecado. Pero nosotros también somos perdonados por Cristo, por los méritos de Cristo, para poder llegar también un día a estar con Él. Entonces, lo que le pasó a la Virgen, queremos que nos pase a nosotros. Que finalmente, al acabarse la historia, también estemos todos en la gloria de Dios, porque ella es la primera de los resucitados por los méritos de Cristo. Y como no cometió pecado, se fue enterita. Para allá vamos nosotros. Mire qué bonito eso. Valoremos la dignidad de la castidad y del cuerpo humano. Valoremos la dignidad de la castidad y del cuerpo humano. En un mundo como el nuestro, donde la virginidad es un motivo de burla, un motivo de pena, de desprecio, este mensaje de la Virgen de Guadalupe nos está mostrando que la castidad, que la virginidad, que el pudor, que todo lo bonito que Dios puso en nuestro ser, vale la pena cuidarlo, vale la pena cuidarlo. Qué bonito volver a trabajar por eso. Valorar la dignidad del ser humano desde la concepción. Miren, la Virgen ahí aparece como una reina y como madre de Dios. ¿Ustedes le ven pancita a la Virgen ahí en la imagen? ¿Se la ven? No. O sea que según la imagen, la Virgen ahí puede haber acabado de pasar el Espíritu Santo diciendo quedaste fecundada ¿cierto? Puede estar Jesús microscópico. Ella no tiene pancita que se le vea, pero está diciendo soy madre de Dios, no de una bolsa de células como dicen por ahí la sociedad. No, soy madre de Dios, ya es Dios completo estando microscópico. Lo mismo que el ser humano. Un segundo de concebido, un minuto de concebido, una hora de concebido, y ya es un ser humano con toda la dignidad al que hay que amar, proteger y cuidar, ¿cierto? Mire que es la Virgencita provida. Pues obviamente la Virgen siempre estará a favor de la vida, pero es como ella desde el inicio de su concepción está proclamando la grandeza de la vida humana. Que el Señor nos dé la gracia de cada vez enamorarnos más de estas verdades que el Señor a través de su madre nos expresa y que podamos llevarlas al corazón y a la vida. Jesucristo ha resucitado. Es verdad,